contenido de este Tribunal de la Tarde y en esta oportunidad pues pasamos a nuestra audiencia. La entrevista nos distingue con su presencia desde esta plataforma Zoom para Telefuturo Canal 23 a nivel nacional y por la página web www.telefuturo.com.do. Antonio Siriaco, quien es economista, destacado economista, y la responsabilidad que tenemos en el día de hoy para conocer su perspectiva acerca de la situación, lo que nos espera en materia económica, en cuanto a perspectiva, futuro, tras este proceso electoral que dio a Luis Abinader como victorioso. Bienvenido, Antonio Siriaco, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Minder, por invitarnos a su Tribunal de la Tarde y nada, y estamos aquí a la disposición de ustedes. Sí. Antonio, un proceso electoral, unas nuevas autoridades que asumirán ya en agosto. Ante dos hechos, asumirán los destinos y de manera puntual lo que nos interesa la parte económica, con sus principales renglones económicos que cayeron, producto del COVID, como el tema de las remesas y el tema turismo. ¿Cuáles serían, en función de este escenario, los principales retos que tiene el PRM a nivel económico? Mira, lo primero que hay que decir y plantear es que el programa económico, yo creo que los demás partidos igual, pero el programa económico del PRM, cuando uno lo analiza, evidentemente que no tomó en consideración, ni nadie tomó en consideración la situación del coronavirus, en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente el COVID-19 ha cambiado todo el escenario e incluso ha desajustado las cuentas de las finanzas públicas. Y eso evidentemente es una restricción sumamente importante para tú llevar a cabo cualquier programa de reactivación de la economía. A eso hay que también añadir lo siguiente, que hay un elemento que, como son nuevas autoridades, tendrán que tomar, vamos a decir, el piso. Y es un elemento que también puede retrasar toda la reactivación de la economía. Es decir, no es lo mismo tú haber estado en el Estado, tener una experiencia, que de repente tú llegas al gobierno. Eso es una situación que se da en el caso del PRM, que es sumamente evidente. Ahora, eso que tú has mencionado, Minder, que también es una restricción muy importante, sectores que están orientados hacia el exterior, las actividades, por ejemplo, que son transables, como es el caso del turismo, el caso de las zonas francas, el caso, por ejemplo, de la inversión extranjera, el caso de las remesas, que por esos 4 renglones el año pasado el país recibió más de 31 mil millones de dólares, solamente por esos renglones. Evidentemente que el impacto que ha tenido el coronavirus en las economías donde la República Dominicana tiene cierto nivel de intercambio activo y donde también recibe una cantidad importante de turistas, como es el caso de Estados Unidos, el caso incluso de las remesas, Estados Unidos, España, Italia, han sido países que prácticamente han sido afectados fuertemente por esta situación del coronavirus. Y eso tú pronosticas una caída entre 6.000 y 7.000 millones de dólares por esos 4 renglones. Por lo tanto, ya eso es una restricción importante en términos de la cantidad de recursos que pueda tener el país disponible para cubrir gran parte de sus importaciones en un proceso de reactivación económica. Hemos visto incluso que el tipo de cambio durante los últimos meses ha venido hacia el alza. Y es obvio, porque tenemos una oferta de divisas que se ha achicado ante una demanda de divisas que evidentemente es mucho mayor. Esa situación ya establece otro reto importante para el próximo gobierno, de mantener una estabilidad en el tipo de cambio, que es una variable sumamente importante. Es una variable que recoge toda la incertidumbre, porque es un mercado diario, es un mercado sencillamente que recoge en primer momento toda la incertidumbre que se da en la economía. Y eso puede ser un elemento, un termómetro para medir los niveles de eficiencia de los funcionarios que vayan a ocupar los cargos monetarios y económicos. De manera que
En el corto plazo, yo creo que el próximo gobierno tiene varios retos. En primer lugar, mantener un equilibrio entre lo que es la reactivación de la economía en las fases que se han establecido y mantener sencillamente una tasa de contagio hacia la baja o por lo menos que la curva se vaya aplanando. Eso es el primer reto. El segundo reto es mantener los programas de compensación social. Yo creo que eso no se debe discutir. En primer lugar, el programa Quédate en casa, el programa PATI, el programa Fase 1 y Fase 2, que son programas que evidentemente todos los gobiernos lo tienen que mantener mientras dure esta situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque el impacto que ha tenido la pandemia en los sectores productivos ha sido una especie de distanciamiento físico y sencillamente este confinamiento ha generado que muchos trabajadores hayan sido suspendidos o hayan perdido su espacio de trabajo. Por lo tanto, el gobierno ha mantenido por lo menos o mínimamente ese nivel de ingreso o ese nivel de demanda. Por lo tanto, eso es un segundo reto. El tercer reto que yo entiendo, ya lo mencioné, que es mantener una estabilidad en el tipo de cambio. Eso es sumamente importante y vuelvo y reitero, ese va a ser el termómetro de medición de importantes funcionarios que se han nombrado en el área monetaria y en el área de la economía, planificación y desarrollo. Un cuarto reto, entendemos nosotros que se va a enfrentar el próximo gobierno en el corto plazo, es la reformulación del presupuesto del año 2021. Esa reformulación del presupuesto del año 2021 tendrá que recoger los planes y proyectos que verdaderamente van a hacer que la economía dominicana se pueda reactivar para el año 2021. Ahí vamos a ver nosotros qué tipo de proyectos el gobierno va a incorporar, qué tipo de proyectos, ¿verdad? Hacia qué áreas estarán dirigidas. De manera que eso es en el corto plazo. Ya en el mediano plazo y en el largo plazo, aquí hay reformas pendientes. El caso, por ejemplo, del pacto fiscal. El pacto fiscal es una reforma importante que va a ser esa reforma que va a permitir que el gobierno pueda tener los recursos necesarios para los próximos años. Y déjame decirte lo siguiente, o sea, no será fácil, no es tan fácil uno ponerse a escribir los planes y luego entonces cuando viene la realidad, cuando tú encuentras un entorno que es nuevo, un entorno que ha prácticamente arrodillado a las principales economías del mundo, es evidente que nos plantea y le plantea un reto a las nuevas autoridades y yo creo que eso evidentemente estará en el curso de los próximos días. La Cámara de Diputados ya aprobó el 30%, ¿verdad? De los fondos de pensiones para que sean destinados a los trabajadores. Ya se espera entonces que el proyecto pase al Senado. Desde el punto de vista de Antonio Siriaco, ¿convendría esto pues a la economía, ese desembolso en estas circunstancias? Mira, yo fui de los primeros economistas que se opuso a eso, porque yo veo esto obviamente como un sistema. Yo creo que la solución al sistema de pensiones en la República Dominicana hay que verlo dentro de un contexto de una reforma mucho más amplia. Pero tú tienes que mantener un sistema en el largo plazo donde el trabajador pueda acumular una parte de sus recursos para luego, a la hora de su retiro, obviamente disfrutar de sus ahorros acumulados durante X tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te pones a analizar, en el mundo, en prácticamente todos los países del mundo, solamente un solo país se le ha ocurrido agarrar una parte de sus recursos ya dentro del sistema previsional, dentro del sistema de pensiones, agarrar una parte de sus recursos y sencillamente entregárselo a los trabajadores. Ese país es Perú. El caso de Perú, el retiro de una parte de los recursos de los trabajadores de sus AFP no se debió al problema del coronavirus. Fue un problema que venía desde atrás por
una situación de disfuncionalidad de las AFP. Entonces, yo creo que nosotros no podemos, viendo al resto del mundo, en su gran mayoría, que no ha hecho eso, que sencillamente lo que están haciendo la mayoría de los países es que las compensaciones a aquellos trabajadores que tienen problemas dentro de esta pandemia, sencillamente ha sido el Estado que ha generado programas y le ha transferido gran parte de esos recursos, pero no ha sido a través de tú sencillamente desbaratar todo un sistema de pensiones. Evidentemente que el modelo de negocio de las AFP es un modelo de negocio cuestionado, y eso nadie lo niega en Chile y en otros países. Ahora, y yo creo que dentro de un proceso de una reforma amplia a todo el sistema de la seguridad social, desde mi punto de vista, las AFP tienen que convertirse en un tipo de negocio o de empresa de carácter mutualista. Yo creo que eso es un elemento importante. Es decir, cuando tú, dentro de una reforma más profunda, evidentemente, y vuelvo y reitero, yo no estoy de acuerdo con esto de sacar el 30%, porque eso tiene impacto en la economía, eso desajusta incluso las cuentas macroeconómicas, y entonces dentro de una situación de reforma ya mucho más amplia, entonces tú dices, bueno, las AFP son modelos de negocio que tienen que ser transformadas, tienen que convertirse en instituciones mutualistas, donde los beneficios que se generen alrededor de este tipo de empresas también sean beneficios de los cotizantes, porque son los cotizantes que ponen los recursos. De manera, y eso le daría mucho más estabilidad a ese sistema y a esa cadena de suministro que tienen lo que se llama el sistema de pensiones en la República Dominicana. Esa visión mutualista, ¿entiende usted que tendría cabida aquí en República Dominicana, tomando en cuenta que el tema de las AFP pues también representan, tienen un peso en la vida económica importante? Y siempre se ha visto quién hace los aportes, pero que muchas veces no es, ni siquiera forma parte de ese espacio de discusión de qué hacer con los fondos que él mismo pone a disposición para la administración. Mira, yo pienso que nosotros tenemos que ser creativos. Yo creo que la República Dominicana ha llegado a un techo. La República Dominicana a ser un país desarrollado. Para tú tener un sistema de cohesión social que sea estable, tú tienes que hacer reformas profundas. Y yo creo que a la seguridad social hay que hacer una reforma mucho más profunda de la que se le hizo a través de la ley 13-20 recientemente, que sencillamente disminuyó los porcentajes de ganancias de las AFP. Yo lo que creo es que si las AFP ganan mucho con recursos que son de los trabajadores y ganan mucho porque invierten, oye bien, Mildred, invierten en los títulos que emite el gobierno, y son los títulos incluso de mayor rentabilidad. Por lo tanto, el esfuerzo que hace una AFP sencillamente no es un esfuerzo tan grande, en el sentido de que no va e invierte esos recursos porque la ley se lo prohíbe en Wall Street, o lo invierte en mercados que son altamente riesgosos, sino en mercados seguros y además con altísima rentabilidad. Por lo tanto, eso lo puede hacer cualquiera. Yo lo que digo es que si nosotros, por ejemplo, a esos mecanismos que tienen que ver con la cohesión social, como son, por ejemplo, las ARS en el caso de la salud, las AFP en el caso de las pensiones, son negocios que no deben tener un mecanismo de lucro en exceso, porque luego el cotizante se va a sentir lacerado, y eso va generando un proceso de, vamos a decir, acumulativo de irritación de la gente. Dice, pero ven acá, si yo te estoy dando mis recursos, que son míos, y te lo pongo a tu disposición, y tú te estás ganando mucho, y además el esfuerzo que tú haces
en colocarlo no es tan grande porque lo está colocando ante el Estado y el Estado que te está dando el beneficio, oye, ¿por qué no repartimos esos beneficios? Esa es la lógica. Por lo tanto, el mutualismo lo que está haciendo es sencillamente que a los actores que son los que administran las AFP, los dueños de las AFP, pero también los dueños de los recursos, que tengan una mayor repartición de beneficios. Y yo creo que eso le va a quitar incluso cuestionamiento a ese modelo de negocio que son las AFP. Por eso yo digo que nosotros tenemos que ser creativos, ya. Nosotros tenemos que establecer y tenemos las capacidades. Yo creo que esta crisis verdaderamente nos tiene que permitir a todos nosotros que las reformas que podamos hacer sean reformas verdaderamente que vayan siempre buscando el bien común y evitando y minimizando los mecanismos de irritación por parte de la población. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que a un genio, a una persona que está haciendo política, que quiso hacer política, se le ocurrió porque vio en Perú que había que entregarle el 30% a los trabajadores y él dijo que sí. Y aquí eso prende en países como nosotros, porque si a ti te dicen que te van a dar unos recursos hoy en día, tú no vas a decir que no, pero tú sencillamente no ves las consecuencias. Entonces, yo lo que creo es que ese tipo de populismo nosotros debemos de desterrarlo. Y debemos de desterrarlo sobre la base de ideas creativas, de tal manera que no se utilicen esos mecanismos que son importantes para la economía, no se utilicen para la política. Sí. Tomando en cuenta el hincapié que hace Ciriaco sobre la importancia de mantener estable la tasa de cambio, sumado a esas variables que han afectado la economía, que fortalecen la moneda, como la exportación, las remesas, el turismo, ¿cuál sería una posible solución que contribuya a su estabilidad? ¿Podría ser devaluar el peso dominicano o cuál? Mira, tú sabes, Julio, que yo creo que la coyuntura actual es una coyuntura que verdaderamente ha generado un achicamiento de la cantidad y del flujo de dólares que viene a la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Y qué es lo que los gobiernos tienen que hacer? Bueno, sencillamente no le queda otra que buscar más recursos prestados, endeudamiento. Pero el endeudamiento tiene que ser a través de organismos multilaterales, de tal forma que tú tienes que acudir a un tipo de endeudamiento que no sea tan costoso. Por ejemplo, todavía le queda a la República Dominicana, y eso incluso lo comentó el gobernador del Banco Central, la ventanilla de los fondos de la Reserva Federal de los Estados Unidos que hay disponible para la República Dominicana a través de una figura que se llaman repos, es decir, son inversiones que tiene el Banco Central de la República Dominicana en letra del Tesoro, y eso lo puede poner como garantía, y entonces la Reserva Federal puede destinar un flujo de dólares entre 1.000 y 3.000 millones de dólares. Yo creo que en el corto plazo eso puede ser un mecanismo que puede contener sencillamente la estabilidad del tipo de cambio, más la combinación del uso de reservas, que evidentemente el gobierno le va a dejar al próximo gobierno reservas por encima de los 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, todo eso puede contener hasta final de año y esperar qué ocurre para el próximo año, sencillamente tomando en consideración que los sectores orientados al exterior posiblemente se reactiven el próximo año por las características de esos sectores. Por ejemplo, esa reactivación del turismo no solamente depende de la República Dominicana, depende de la reactivación de la economía norteamericana, depende de la reactivación de la economía española, depende de la reactivación de muchas economías, incluso de la Unión Europea. Lo mismo que las remesas. Todos esos son elementos que van a tener un poquito de tiempo para su reactivación, porque no solamente dependen de la República Dominicana. Por lo tanto, yo creo que esos son los mecanismos que hay que utilizar en el corto plazo hasta final de año para mantener ese nivel de estabilidad del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque una devaluación, evidentemente,
que va a generar mucha incertidumbre. Una devaluación en la República Dominicana, señores, hace que la gente común y corriente y aquellos que tengan cuentas en pesos inmediatamente comiencen a transformar sus pesos a dólares. Y eso sencillamente lo que hace es que impulsa más hacia el alza el tipo de cambio. Es decir, cuando hay expectativas negativas, expectativas devaluatorias, cuando hay incertidumbre, la gente lo que hace es que acelera todos sus accionar y dice, espérate, yo quiero cubrir mi riqueza. Y la riqueza, evidentemente, tú la cubres de una devaluación. Por lo tanto, yo creo que esa situación hay que mantener siempre ese monitoreo en el tipo de cambio, señores. Eso es sumamente importante. Bueno, ya tenemos, estamos tal vez tan solo a unos, perdón. Sí, dos minutos. Sí, evaluación, Antonio Siriaco de la Cruz, de la gestión en materia económica del presidente Danilo Medina. Ya nos dijeron en 2 minutos. Yo pienso que el presidente Medina, esas son las contradicciones que ocurren. Generalmente, y eso salió en un periódico importante europeo, ¿no? Diciendo, sale del gobierno teniendo, obviamente, y dejando una economía de alto crecimiento. Evidentemente que, como dice un autor que me gusta leer mucho, apellido Taleb, Taleb habla del famoso cisne negro, es decir, de aquellas cosas que nosotros consideramos que son improbables, pero que en algún momento pueden ocurrir. Y precisamente en el momento que nadie esperaba en el mundo, aparece la pandemia del coronavirus y evidentemente esto desajustó la economía. Y eso es lo que hay. Hay una economía sencillamente desajustada, finanzas públicas desajustadas, pero que no, evidentemente todos sabemos que no es culpa del presidente de la República. Y es así, pero esas son las situaciones que verdaderamente son los toques, como dicen, de suerte, pero también los toques de mala suerte. Pero yo creo que la economía dominicana, y algo muy importante es que la crisis económica es una crisis que no se generó en la economía, es una crisis que se generó fuera de la economía, es una crisis exógena, es una crisis sanitaria, y como consecuencia inmediatamente eso desaparezca, la economía dominicana retornará a su senda de crecimiento. Y yo creo que siempre ha sido así. Bueno, agradecemos a Antonio Siriaco, ¿verdad?, por darnos su visión, una perspectiva económica de costumbre de 4 a 6 por Telefuturo Canal 23. Pasen feliz resto de tarde. Hasta luego.